Muchas gracias. Y le voy a preguntar aquí a Artemio López, que es director de la consultora X. A ver, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cómo imaginás que va a ser el impacto vos del acuerdo del FMI en la vida cotidiana? Bueno, vamos a ver, todavía no conocemos el detalle. Obviamente la historia muestra de que los acuerdos en Argentina terminaron siempre de una manera muy traumática. Para la vida cotidiana, para la macroeconomía, bueno, sí. No voy a abundar porque... Me parece que este acuerdo tiene que tener los recaudos suficientes como para no repetir la historia traumática que tuvimos. Además, porque el gobierno tuvo claramente en la elección de medio mandato una señal de que los niveles de ingreso no eran satisfactorios por una parte importante de su electorado. No olvidemos que hay casi 4 millones de votos que no votaron a la oposición, pero se quedaron en casa. Claro. Diciendo, señores, tenemos un nivel de ingreso que no podemos sostener. Por lo tanto, yo creo que el gobierno, por necesidad o virtud, va a tener en cuenta que el acuerdo no le limite la posibilidad de crecimiento con distribución de ingresos. ¿Ves un sendero posible o ves que esto va camino a un lugar muy difícil? Es muy difícil transitarlo, nadie va a, creo yo, a sostener que esto es sencillo, pero me parece que el gobierno tiene la posibilidad de establecer por lo menos un tiempo para permitirse crecimiento, distribuir y tener chances electorales. Creo que eso lo va a exigir como parte... no a exigir, sino lo va a contemplar como parte del acuerdo que va a firmar. ¿Se puede desmontar esto que algunos dicen que es la bomba de los subsidios? ¿Se puede desmontar de manera tranquila sin tener costo social? Recordemos que buena parte de los aumentos de nafta o de tarifas han generado puebladas en diferentes lugares de América Latina. Bueno, fíjate lo que pasó en Chile por el aumento del subte. O sea, cambió, transformó la sociedad. Bueno, yo creo que efectivamente el tema subsidios es muy complejo. Argentina debería revisar también cuál es el flujo que puede reemplazarlo. Mi percepción es que en Argentina los que más tienen pagan muy pocos impuestos y que buena parte de los subsidios podrían tener en un sistema impositivo más progresivo una parte de... Que también se lo está diciendo el fondo. Bueno... No solo los subsidios, está diciendo, mejoren la recaudación impositiva. Bueno, yo creo que esa es una visión positiva del fondo y que creo que supera mucha clase dirigente argentina. Tienen para con el nivel de presión impositiva en Argentina una visión muy distinta. Fíjate a dónde llegamos en términos de subsidios. La provincia de Buenos Aires tiene 2 veces y media menos recursos por habitante que la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se hace cargo de más del 90% del subsidio al transporte, siendo que el transporte es más caro. Y la ciudad menos del 45%. Bueno, eso hay que resolverlo. A ver, me perdí en esa cuenta. ¿Cómo es eso del 90%? La provincia de Buenos Aires tiene 2 veces y medio menos recursos por habitante que la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se hace cargo del 90% del subsidio al transporte. ¿No se lo pasa a la nación? Eso se lo pasa la provincia a las empresas de transporte. Y en la ciudad de Buenos Aires, teniendo 2 veces y media más de recursos, solo se hace cargo del 45%. Eso fue un obsequio de Macri cuando firmó el consenso fiscal con las provincias, que lo dejó a todos sin subsidios para el transporte. O sea, eso también hay que decirlo. O sea, hay inequidades que deben ser corregidas. Ahora, pero el que tiene un privilegio no lo quiere largar. Bueno, la reta dice, no, esto es una... Sí, la reta siempre transfiere la responsabilidad normalmente al gobierno nacional. Pero la verdad es que lo que tiene es... muy inequitativo. Por eso que los gobernadores de provincia, incluso los del propio partido, no están de acuerdo con él, o por lo menos ponen objeciones al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo creo que el tema subsidios habla también de que la presión impositiva sobre los más poderosos en Argentina es muy poca, Rolando. Fíjate que hasta pusieron objeciones. Pero no es la percepción... Bueno... Ellos, la queja permanente, y esto ha hecho crecer incluso a la ultraderecha, a los libertarios, que cabalgan sobre la cuestión de la presión impositiva hacia la clase media también. Sí, pero yo creo que sobre los sectores medios hay presión impositiva y en eso comparto de que incluso puede ser excesiva, pero los sectores de altos recursos, bueno, aparte de que tienen la posibilidad de eludir
a través de, vimos los 86.000 millones de dólares que sacaron al exterior durante el gobierno de Macri, fue el último tramo además. Sí. Fue un ejemplo. Sí, eso sin contar la evasión en sectores de grano, el contrabando. Y la ilusión, o sea, bueno, yo creo que ahí el gobierno tiene que poner presión porque si no, efectivamente, todo el esfuerzo va a recaer sobre la población, con aumento de tarifas, aumento de costos de transporte, pero me parece que esta vez, por necesidad o virtud, el gobierno va a tomar un sendero donde va a evitar este tipo de impacto. ¿Es gobernable la Argentina con estos niveles de pobreza? Si el sendero de crecimiento y distribución se observa y es nítido, yo creo que es gobernable porque hay coordinación de expectativas. Pero hay que ver qué pasa con la reactivación también, ¿no? Bueno, nosotros hemos crecido durante los 90 y nadie se enteró porque crecía la pobreza y el desempleo al mismo tiempo que el PBI. Yo creo que el crecimiento económico con inclusión genera expectativas positivas. Hay una coordinación de expectativas. La presencia de Cristina en el gobierno nacional genera para un sector importante de la población, sobre todo los sectores populares, una expectativa positiva. No se vio en las elecciones. Por los motivos... Bueno, es que yo creo que sin la presencia de Cristina eso hubiera sido realmente peor. Quedó el voto puro, más duro, que acompaña a la vicepresidenta. Lo que no se vio es todos los aportes extra que dice tener la coalición. Pero eso es un tema que yo creo que ya está, ya pasó. Ahora, me parece que manteniendo estos niveles de pobreza sin distribuir, Argentina va a tener problemas también. ¿El problema es la redistribución o la inflación? No te escuché la pregunta. ¿Es la redistribución o la inflación? Porque la inflación es lo que yo creo que ha hecho... El mecanismo de expansión y de concentración del ingreso y de regresividad distributiva, uno de los mecanismos fundamentales es la inflación. La inflación pega con muchísima fuerza sobre los sectores populares. El encargado de resolver es el gobierno. El control de la inflación es un mecanismo redistributivo que el gobierno debe tener en cuenta. Bueno, yo creo... No pareciera tenerlo en agenda. Priorizó la reactivación por sobre la inflación. La reactivación... Bueno, yo creo que con la incorporación de, por ejemplo, Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior, el gobierno dio una señal de que está dispuesto a poner más músculo en el control, por lo menos de precios desmesurados. Además, creo... Por ahora no se notó. Por ahora no. Bueno, hay que esperar... ¿Para cuánto viene la de enero? ¿4 y pico? Sí, 4%. Sí, bueno... 4%, eso también tiene que ver con los frescos, o sea, hay un componente estacional importante. Yo creo que hubo una señal por parte del gobierno de que efectivamente el control de la inflación es central. Con este nivel de inflación es muy difícil recomponer salarios y no te olvides, Rolando, que el contrato electoral del 2019 era que los salarios, yo creo que a Macri lo echó la inflación y Alberto lo castigó la inflación también, sí, 2 años después. Sí. Yo creo que la inflación sin acompañamiento de mejoras salariales produce efectos muy dañinos, también en términos electorales. Bueno, lo de Macri fue un desastre. 20 puntos de pérdida de poder adquisitivo salarial, jubilaciones y pensiones. No hay otro gobierno en democracia que haya producido semejante catástrofe. Yo creo que el gobierno tomó nota, sabe que produce efectos electorales, el deterioro de los ingresos familiares, y me parece que está en camino de corregirlo. Vamos a ver, yo creo que es posible que el gobierno tome ese sendero porque ha tomado nota de lo que pasó en las elecciones medio mandato. Fue un problema de ingresos y la inflación está en el centro de esa discusión. Y los salarios, por supuesto. Bueno, hay buenas noticias con respecto a algunas paritarias que se han firmado. Los docentes acabaron con 54 puntos de actualización, los bonaerenses. O sea, me parece que está la situación mejor que la que tuvimos el año anterior, donde efectivamente el crecimiento no se observó en términos de ingresos. El acuerdo con el fondo con contundencia. No va a frenar de alguna manera la reactivación económica. Si bueno, rebotó la economía al 10 y ahora... No, bueno, la perspectiva es un crecimiento de 4 o 5 puntos para los 2 años que vienen. Ahora, Argentina tiene claramente instalado el tema del crecimiento en el consumo doméstico. Sin consumo doméstico y sin ingresos familiares recompuestos, el crecimiento en Argentina está comprometido. El gobierno también lo sabe. Me parece que esa es la apuesta y yo confío en que, vuelvo a decir, por necesidad o por virtud, el gobierno va a tomar el sendero del crecimiento con distribución porque tiene el ejemplo electoral de las elecciones de medio mandato. O sea, con estos niveles de ingreso se hace muy difícil
darle continuidad electoral al proyecto que encarna Alberto y Cristina. ¿En qué punto está el debate parlamentario para apoyar o no el acuerdo con el fondo? Hoy estuvieron muchachos juntos por el cambio, hicieron un Zoom para discutir esto. No, presencial. Sentaditos, sentaditas, ¿qué va a hacer cada uno? Pero bueno, hoy era más un tema institucional que dio este resultado. ¿Qué pensás de la renuncia de Máximo Kirchner? ¿Pensás que vio algo que complica los votos para el 2023? Esta es una coalición con miradas diferentes. Creo que la renuncia, yo, contra lo que muchos opinan, creo que fue un gesto positivo. Yo creo que está bien lo que hizo en líneas generales. Amplió el espacio de discusión. Creo que ahora el bloque tiene posibilidad de discutir temas y sobre todo señalamientos que podrían no haber estado de no existir el gesto de Máximo Kirchner, pero quiero hacer una referencia sobre todo a la oposición. La coalición Juntos por el Cambio, Juntos, son los que trajeron al Fondo Monetario Argentino. Sí. Y hay una teoría que dice que el Fondo Monetario asigna este crédito para bancar la campaña de Macri. Bueno, yo creo que no, yo creo que el Fondo Monetario asigna este crédito para volver a reinstalarse en Argentina como gendarme de las políticas económicas. Creo que es una decisión geopolítica. De geopolítica. Totalmente. Sobre todo en un momento donde los gobiernos progresistas comienzan a desplegarse en América Latina. Y donde China está avanzando, teniendo más influencia continental. Y con gobiernos progresistas que establecen relaciones bilaterales tanto con Rusia como China. Bueno, las críticas que le hicieron al presidente por haber concurrido a Rusia y a China fueron descomunales. Bueno, o sea, alguien dijo que vuelve el comunismo. Bueno, unas cosas... sí, eso. Una cosa, a ver si tenemos por ahí la discusión patético hoy con Gabriela Cerruti, una discusión que se dio en una de las conferencias de prensa de la vocera presidencial, donde le llegaron a preguntar si Argentina, después de haber ido a China y Rusia, Alberto, iba a rediscutir o a replantearse los códigos de la democracia. A ver si la podemos ver. La pregunta es, ¿el gobierno argentino va a emitir alguna respuesta respecto de lo que sucedió, de los dichos del presidente en Rusia respecto de Estados Unidos, teniendo en cuenta el momento crítico que se vive en las negociaciones con el FMI? ¿Cómo ven? ¿De verdad? O sea, la pregunta es si el gobierno argentino va a responder lo que dijo el presidente argentino. No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Bueno. A caballo de lo que usted decía recién en su respuesta de la década de los 60 y los 70, si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. Gracias. No sé qué contestarle. Me desconcierta, la verdad, digamos. Sinceramente, ¿usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China? Bueno, este era el nivel del cruce hoy, ¿no? Sí, vos que sos mayor que yo, te acordarás. No, vos sos mayor que yo. A China viajó hasta Jorge Rafael Videla. Claro. Y que la dictadura de Videla y compañía se apoyó fuertemente en Rusia. De hecho, el Partido Comunista Argentino no condenó la dictadura argentina. No, porque acordate que era un guiño con las ventas de trigo a Rusia en la dictadura crecieron exponencialmente. No sé el colega, no tengo el gusto, en este caso el disgusto de conocerlo. Me parece un disparate lo que preguntó. No, además desde el acuerdo o el desembarco de Nixon en China con Mao. No sé, bueno, pero por eso te digo, esto me parece fuera de... Pero creo que la permanencia... La reinstalación del Fondo Monetario en Argentina es una decisión estratégica, geopolítica central, y el gobierno de Macri fue el responsable de que eso suceda. Ellos nos dan un crédito, desconociendo que Macri podía perder las elecciones. Si ganaba, mejor, pero ellos el crédito lo dan para que efectivamente tengamos nuevamente la tutela del Fondo Monetario, que los gobiernos popular democráticos siempre la rechazaron. La rechazó Perón en su momento, bueno, Néstor Kirchner terminó de definir una política de autonomía cuando le pagó al fondo y lo sacó encima. Yo creo que ese era uno de los objetivos centrales y lamentablemente... ¿Como un freno a los acuerdos con China? Con freno a los acuerdos con China y además reprimorización de la economía, detenimiento del crecimiento, lo que implicó el Fondo Monetario siempre para la economía. Pero entonces coincidís conmigo que un acuerdo con el fondo va a frenar la expansión económica. Bueno, yo creo que el gobierno va a tener que tomar nota de que efectivamente
ese desfiladero es muy finito y esta vez creo va a hacer todos los esfuerzos para que ese tipo de comportamiento no se vuelva a repetir. Pero mi percepción Yo lamento... Recordate que Alfonsín pensó lo mismo. Bueno, yo lamento mucho nuevamente tener... ¿Vos te acordás la publicidad del gobierno kirchnerista cuando los chicos no sabían qué era el Fondo Monetario? Me acuerdo perfectamente. No. Le preguntaban, ¿sabés qué es el fondo? Y los pibes no sabían bien qué era el fondo. Era claramente una conquista en términos políticos de los 12 años de kirchnerismo. Bueno, acá lo tenemos nuevamente. Estamos todos discutiendo nuevamente sobre el Fondo Monetario Internacional. Y sus consecuencias en la vida cotidiana. Bueno, pero eso creo era un objetivo central del gobierno de Macri. Y los años que vamos a estar discutiendo. Porque el gobernador Capitanich estableció que por lo menos 2 décadas de condicionamiento vamos a tener. 2 décadas. Bueno, ese fue el objetivo y en ese sentido lo lograron. El gobierno de Macri no fracasó. Sí, pero la percepción... El gobierno de Macri quería hacer esto y lo tiene hasta ahora. Hay una percepción en la sociedad, eso es una encuesta que hizo una consultora allegada al kirchnerismo, que la deuda no se sabe bien que la trajo. Algunos piensan que la trajo Alberto y que no la trajo Macri. Sí, yo creo que hay que aclarar más, hay que poner más énfasis en aclarar responsabilidades de cada quien en la situación actual de Argentina. No solo con la deuda, también con el tema del Fondo Monetario. Y yo creo que efectivamente el gobierno en eso debe explicaciones más contundentes. Pero sí, es cierto, la presencia del Fondo Monetario, comparto con vos, Rolando, no es ninguna buena noticia, y el desfiladero que deja para establecer un acuerdo muy finito. Así es. Por eso te hacía el paralelo con Alfonsín. Sí, sí. Alfonsín pensó que podía y no pudo dominar la inflación y terminó mal, ¿no? Digo, todos están recordando en este tiempo el libro de Juan Carlos Torres, digamos que participó de las negociaciones del equipo económico con Alfonsín. Y lo que se ve parece calcado. Sí, hay menos condicionamientos. Yo sigo mucho a Noemí Brenta, que es una de las especialistas más importantes para analizar las relaciones entre Argentina y el fondo. La verdad que ella es muy contundente con respecto a los acuerdos anteriores. Desastroso, bueno, es evidente. Pero con respecto a establece que es un acuerdo relativamente posible. Sí. Al no existir condicionalidades tan explícitas, reforma previsional, reforma laboral. Sí, pero los vas a tener sentados en la mesa revisando los gastos. Cada 3 meses. Y mi preocupación fundamental es que esas revisiones trimestrales, además de lo que implica... Es un default posible cada 3 meses. Pero en la última conferencia Georgieva dijo algo que a mí me preocupó. Frente a los... Eran periodistas extranjeros. Uno inglés le preguntó, al contrario de lo que nosotros pensamos. Pero es un acuerdo muy laxo. No piden metas fiscales como nosotros queremos, no piden reforma laboral, ¿no? Le dijo, bueno, pero trimestralmente va a haber revisiones y no descartamos que se puedan pedir en las revisiones mayores transformaciones estructurales. Bueno, ahí está la fuerza del gobierno para impedir que efectivamente eso suceda. Que no haya modificaciones en las revisiones trimestrales y no se pidan cada vez más políticas de ajuste. Yo creo que el gobierno lo va a tener en cuenta porque sabe además que su suerte en términos de despliegue... ¿Está atado a eso? Sí, totalmente. No, yo te diría, no solo su suerte electoral, sino también su gobernabilidad. Sí, para no tener un desgaste permanente en las calles. Sí, yo creo que inicialmente el desfiladero es finito, pero existe la posibilidad de que se establezca un acuerdo con el fondo que no vuelva a repetir la historia siniestra que tenemos cada vez que se hizo presente en la economía y la sociedad argentina. Pero es el Fondo Monetario. Sí. No hay nada que festejar. Artemio, gracias por venir. No, gracias. Nos vamos ahora sí a una información urgente. Les habíamos contado lo que está pasando en Belgrano. Atención, está hablando el jefe del operativo. Hay un incendio en un edificio céntrico de Belgrano, en 2 focos importantes en la terraza y en una azotea del primer piso. A ver qué está pasando.